Viaje a las Estrellas 4, Starman y Terminator son las películas recomendadas por Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet. Les saluda Enrique Figueroa Anaya, a nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera, Diana Su y toda la familia que compone esto que es Cinemanet, y que seguimos acompañándonos todos en estos días en los que continúa la contingencia por la pandemia de COVID-19, que no solamente está padeciendo México, Ciudad de México, de donde les estamos grabando, sino también el mundo entero. En muchos lugares, la normalidad o la nueva normalidad a la que han llamado algunas de las autoridades en México, y que muchos creemos que será así, o sea, no regresaremos, y yo también esperaría que no regresáramos a muchas de las cosas que habíamos estado haciendo antes de la pandemia. Pues están cambiando. Algunos países están tratando de regresar a eso, les está costando trabajo, y bueno, hay que hacernos a la idea de que será un proceso que nos tomaría todavía varios meses más. Habrá que acostumbrarnos a algunas de las medidas que se están tomando en cuenta en estos días, pero bueno, ni modo, hay que afrontarlo y hay que cuidarnos todos y entre todos nosotros. Quizá esto de repente, cuando pasen los años, porque Cinemanet cumplirá a finales de este año 15 años, que no es poca cosa. De hecho, en los días posteriores a los que grabo este episodio y se publica también, se estarán cumpliendo un año de haber llegado a los 1000 episodios. Entonces quizá quedará raro cuando uno regrese a estos episodios, todo lo que estamos comentando al inicio, que es más temporal, que queda más al momento en el que se sube cada uno de los episodios que se están publicando en estos días en Cinemanet. Pero creo yo, y lo he pensado desde el inicio de la pandemia, que es también un importante testimonio de lo que hemos estado viviendo, de lo que seguimos viviendo, y sobre todo creo y siento necesario el hecho de que también quede como un recordatorio, como una importante lección de cosas que deberíamos de dejar atrás. Yo continúo entonces, ya una vez dicho lo anterior, en la misma reflexión en la que he estado en mis anteriores episodios, salvo el de Jaime Humberto Hermosillo, que era un homenaje que le quería hacer, interrumpido también por la pandemia por COVID-19. Pero en mis anteriores intervenciones, desde Rilakkuma y Kaoru, la trilogía animada de Godzilla, Los insólitos peces gato, en fin, en mis anteriores recomendaciones lo que he hecho es una reflexión a partir de lo que hemos estado viviendo, de una serie de ideas que han estado apareciendo en mi cabeza. Y para el día de hoy, como ya les comentó Charlie, pues elegí 3 películas. Les voy a ser sincero, yo pensaba que solamente iban a ser 2, porque realmente todo nació a partir de que hace unos años volví a revisar una película que me gusta mucho y que termina siendo para mí una cinta muy importante, una cinta fundamental en uno de mis géneros favoritos, que además es justo del que les voy a estar platicando, que es la ciencia ficción, ¿no? De ahí salió otra de las recomendaciones que les voy a poner, y de ahí salió, después de una serie de, porque esto ya lo tenía pensado desde hace tiempo, volví a revisar o me acordé de una película que siempre menciono, y sobre todo en estos momentos en los que se liga mucho al tema de lo de la trilogía de Godzilla, que ya les había platicado. Entonces, pues bueno,
Quizá quedan un poco forzadas, pero he tratado de encontrar algún hilo conductor en estas 3 películas. Es desde luego muy posible que puedan ustedes añadir alguna otra. Me gustaría mucho que ustedes así lo pudieran hacer en los comentarios que nos pueden hacer llegar a Cinemanet. Cinemanet, @Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y en Instagram. Me encantaría muchísimo que ustedes pudieran platicar un poco de qué otras películas podrían añadir a esta temática, este hilo conductor en el que he unido a estas 3 películas. Y sí, hablaré precisamente de Star Trek 4, Misión Viaje a las Estrellas 4, Misión Salvar a la Tierra. Estaré hablando también de Terminator, la película original de 1984, y estaré hablando también de Starman, la película también de 1984. Viaje a las Estrellas 4, por cierto, es una película de 1986, así que nos vamos más allá de 30 años hacia el pasado para platicar de estas cintas ochenteras que tienen una presencia y una actualidad muy importante. Cuando pensé en Star Trek 4, Viaje a las Estrellas 4, Misión Salvar a la Tierra, les cuento, esta fue la cuarta, más bien la tercera película que apareció en mi mente. Y es que, como ya les contaba, como reflexionaba en ese episodio sobre la trilogía animada de Godzilla de Netflix, me quedé pensando mucho en estas imágenes otra vez de, por ejemplo, venados en parques o en espacios verdes en Japón que estaban disfrutando de la primavera japonesa con estos típicos árboles rosados, ¿no? Y también me quedé pensando en algunas imágenes en México en donde algunos cocodrilos también salían a tomar algunas playas, ¿no? Que en ese episodio de Godzilla les decía que justamente muchas de esas imágenes luego algunas eran falsas, pero la verdad es que han habido una serie de imágenes que sí han sido ciertas, de cómo estas especies se han reencontrado con un espacio que nosotros, en nuestro egoísmo como humanidad, les hemos arrebatado a muchas especies, ¿no? No quiero ser muy duro en este momento porque justamente el hilo conductor que ahorita les voy a platicar va un poco en contra de eso, o más bien va en contrasentido de la idea de ser un poco duros sobre nuestro egoísmo, ¿no? En muchos aspectos que no hay que negarlo, es tristemente una realidad como especie. Y de repente ver que estos espacios han sido retomados por otras especies a los que también les pertenece este planeta y tienen tantísimo derecho como nosotros a disfrutarlo, pues me llevaron a pensar justamente en Viaje a las Estrellas 4. Viaje a las Estrellas, no soy el más gran fanático de la serie, de la saga, me refiero. Ahí le podríamos poner naturalmente la medalla de oro a mi estimado Charlie del Río, con quien por cierto nunca he platicado, ahora que recuerdo, a fondo sobre Star Trek, sobre Viaje a las Estrellas. Pero la verdad es que es una serie, es una saga que disfruto mucho. Desde la serie original, que cuando se lanzó no fue el éxito que se tenía esperado, hasta las películas. Pero sobre todo, y ahí sí marco una distancia con otros fanáticos de la saga, para mí la tripulación original, la que componen el Capitán Kirk, Spock, el Dr. McCoy, el señor Scott, Uhura, Chekhov, Zulu y pues, bueno, básicamente ellos, pues es la tripulación que a mí me atrapa y que a mí me gusta, porque me gustan mucho los personajes, me gusta mucho cómo están diferenciados los personajes, como cada personaje se ha vuelto entrañable con el paso de los años. Y si bien ya las películas de Star Trek son posteriores a la etapa de la serie, que por sí misma es muy interesante, los temas que se toman sobre la ciencia ficción, porque sí, Viaje a las Estrellas viene siendo ciencia ficción, a diferencia de la saga que sí me gusta mucho, aunque ya Disney por ahí le ha metido mano y de manera horrible. Star Wars viene siendo más una película más de fantasía, más que de ciencia ficción, y Star Trek sí ha apostado mucho a ese detalle. Entonces,
Es muy interesante porque la ciencia ficción lo que permite es justamente entrar a temas, pues inclusive filosóficos, ¿no? Y ahí le mando un abrazo grande a Urisman, de nuestro equipo de Cinemanet, filósofo de Cinemanet, que bueno, no me dejarás mentir cuando escuche estas referencias. Me gusta mucho y elegí Star Trek 4 porque dentro de las películas e inclusive de la serie, para mí, de manera muy personal, es el camino idóneo para llegar a una saga como Star Trek. Sí, desde luego se puede hacer a partir de la presencia de la serie, se puede hacer obviamente desde la primera película, pero yo creo que para alguien que no es tan fanático de la ciencia ficción, alguien que quiere ver una película para simplemente entretenerse, alguien que quizá diga, uy, ¿por qué voy a ver una película vieja de 1986? Híjole, ya me sentí mal porque es el año que nací, pero ¿por qué voy a ver una película de tantísimo tiempo con personajes que se visten chistoso, uno que tiene orejotas? ¿Por qué voy a ver eso? Y además algo que puede parecerme un tanto nerd, ¿no? Mi respuesta es y por eso es con esta película que yo les daría de entrada, porque es una serie interesante que va marcando varios elementos y sobre todo porque nos hace reflexionar sobre lo que ya les he estado ahí anticipando de manera muy, muy emocionante, ¿no? Pero bueno, la película, como ya les decía, es de 1986, la dirige Leonard Nimoy. Y bueno, es también una historia en la que él está involucrado. Vemos a todo el equipo original y la película empieza con algo que me parece muy interesante y que también me ha llevado a mí a una serie de reflexiones y que normalmente es algo que siempre platico con todo mundo cuando tengo la oportunidad, porque es un tema que me parece interesante. Aparece una nave, una especie como de sonda, que va emitiendo una señal que capta una nave espacial de la Federación Espacial que está gobernando al universo, ¿no? Y que pues tiene ahí su sede en la Tierra. Se trata de la USS Saratoga, que toma la señal de esta sonda, y es una señal que no pueden interpretar. Es una señal que de repente todos se quedan así de, bueno, no estamos entendiendo qué es lo que sucede. Y a medida que esa sonda se va acercando hacia la Tierra, se van encontrando con que, en este caso primero, la USS Saratoga, pues se queda sin energía. Después la nave se va acercando a uno de los muelles espaciales que están adelante o enfrente de la Tierra. Pensemos en una playa, son los muelles, son los símiles de los muelles pues del mar, y también se va quedando sin energía. Y todo esto termina siendo una amenaza a medida que se va acercando esta sonda, que sigue emitiendo una señal muy fuerte, muy intensa, y que está exigiendo una respuesta que no pueden dar quienes la reciben en la Tierra, ¿no? Quienes están en la Tierra es, por ejemplo, el presidente de esta federación, y también está por ahí el papá de Spock, y lanza una frase que a mí me parece... Son frases sencillas, pero que terminan dando mucho sentido a lo que va uno dando, y justamente va envolviendo a esta serie de reflexiones. Y comenta, es difícil contestar una pregunta cuando no es comprendida. Y bueno, mientras todo eso sucede en Vulcano, que es el planeta originario de Spock, en la película anterior, Spock termina siendo parte principal de la saga, pero termina siendo parte principal de una misión que involucra su renacimiento, ¿no? No metafórico, sino literal, ¿no? Está todo el equipo en Vulcano. Se quedó el equipo comandado por el Capitán Kirk, interpretado por William Shatner, sin su nave estelar, que es la USS Enterprise, y pues tienen que regresar a la Tierra a enfrentar una serie de cargos que los acusan, sobre todo los Klingon y pues también la Federación, ¿no? Les digo que me gusta esta película porque de entrada toda esta secuencia que nos remite a la película anterior no se vuelve importante para entender la película 4 de esta serie de Star Trek.
simplemente se nos queda en la idea, una especie como los prólogos de las películas de Star Wars, ¿no? Que, bueno, ahora Disney dijo que sí era importante saber qué es lo que sucede en un prólogo y de ahí nace una película como Rogue One. Pero no era importante, o sea, finalmente era algo que te ponía una especie de antesala de que algo más había sucedido y tú mismo te ibas creando esa idea, ¿no? Y aquí creo que es lo mismo. Aunque sí existe la película en donde se desarrollan esos temas por los cuales son enjuiciados la tripulación del USS Enterprise, no es necesario saber exactamente qué pasó y nos queda esa idea. Y si a alguien le gusta la película, pues termina pues diciendo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa antes, ¿no? Y de ahí va a ir descubriendo pues toda una saga interesantísima como la de Star Trek, ¿no? Entonces, bueno, están en Vulcano estos personajes, la tripulación de la USS Enterprise, y mientras van hacia la Tierra para enfrentarse a los cargos a los que los está enjuiciando la Federación, reciben una llamada de auxilio de la Tierra que les dice, no solamente a ellos, sino a todas las naves que están fuera del radar de la Tierra, no se acerquen porque está sucediendo esto, ¿no? La Tierra empieza a tener en más del 70% de su superficie una serie de tormentas. Por ahí se menciona que se están vaporizando los mares y pues esta señal de la sonda termina siendo pues muy nociva, ¿no? Y los va dejando sin energía. Imagínense lo que también sucedería en un mundo como el nuestro sin energía. Se quedan sin suministro eléctrico, pues servicios fundamentales, y termina siendo un caos. Además de, bueno, también la crisis de una serie de tormentas que se están desarrollando a lo largo y ancho del planeta. Cuando reciben esta señal que resulta ininteligible por parte de los seres humanos, Spock, que está en una situación rara porque les digo, renació, no conoce tanto a sus compañeros, también quienes no conozcan la saga, Spock es mitad vulcano de una raza que nace en la serie de Star Trek y mitad humano, y la parte vulcana es la que lo vuelve un ser frío, muy metódico, un ser que es 100% racional, y la parte humana es la que termina también ahí ligándolo un poco con el asunto de los sentimientos, cuyo mejor representante de esa, ¿cómo decirlo?, de ese pues, sentido de aventura, también sentido de ser muy pasional en cada una de sus decisiones, pues es su gran amigo, el capitán Kirk, ¿no? Dice esta frase que me parece muy interesante Spock, cuando empiezan a escuchar la señal que no entienden: solo la arrogancia del hombre pensaría que el mensaje es para el hombre. Terminan descubriendo que la señal es justamente para las ballenas, pero ¡oh sorpresa! En el siglo XXIII, que es en el que se desarrolla la saga de Star Trek, pues no hay ballenas, porque la humanidad ha terminado con ellas, las llevó hasta su extinción, y pues bueno, la sonda no recibe la respuesta que querían. Esta es la idea que más me gusta de la película, ¿no? También hace unas semanas hubo por ahí algunos anuncios del Pentágono. A algunos les parecía curioso que en medio de la pandemia se lanzaran estas noticias, en donde el Pentágono aceptaba que algunos de los videos que se habían filtrado desde hace mucho tiempo sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, pues sí, habían sido captados justamente por el ejército de los Estados Unidos, y que no sabían el origen de estos, ¿no? Siempre como humanidad hemos pensado que si viniera una inteligencia de otro planeta, pues lo primero que haría sería buscar a los humanos, hacer un contacto y demás, ¿no? Pero esta idea tan sencilla que se desarrolla a lo largo de la película de Star Trek 4, de que una nave de otro planeta pudiera no tener ni el mínimo interés en los seres humanos, y si el interés en alguna de las otras miles, millones de especies que habitan en el planeta, a mí me parece una gran idea, me parece un gran acierto de esta película, porque termina siendo esa la reflexión. Entonces, para no decirles más, aunque les he platicado ya muchísimo, la película se va desarrollando justamente en ese término, ¿no? Los personajes de la tripulación del USS Enterprise, aunque no lo tienen,
lo que tienen que hacer es pues encontrar una forma de encontrarse con estos, valga la redundancia o la rebusnancia, con las ballenas, ¿no? Ballenas jorobadas en específico que fueron extinguidas por el hombre a finales del siglo XX, es decir, a finales del siglo pasado. Para estos tiempos pues ya no habría ballenas y no está muy lejano a la realidad, porque no deja de ser una especie que está en peligro de extinción. Por cierto, también por ahí menciona Spock, que les digo es la voz racional, dice es que es ilógico que una raza se dedique a extinguir a otra. O sea, es algo totalmente ilógico y sí, lo es, justamente. Y ahí voy con el hilo conductor. Tienen que viajar hacia el pasado. Todas estas secuencias en las que viajan justamente al año en el que se desarrolla la película, a San Francisco en 1986, resultan muy, muy interesantes, muy cómicas, porque la tripulación del USS Enterprise, aunque están viajando otra vez, lo reitero, en una nave vulcana, pues se enfrentan a una población que el Dr. McCoy, que también es otro personaje importantísimo, relevante, yo diría que son los 3 tripulantes más importantes de Star Trek, y también son los más cercanos, por así decirlo. Termina siendo muy interesante porque termina diciendo, bueno, esta es una raza primitiva, ¿no? Cuando tienen que encontrar a uno de sus compañeros que está en un hospital y que lo tratan de curar con la medicina de esos años, que terminaría siendo también un poco la medicina cercana a nuestros tiempos, pues dices que esto es salvajismo, ¿no? Esto es esto es medieval y demás. Entonces resulta muy interesante cómo se va desarrollando la película. Y ya acercándome a este hilo conductor, encuentran las ballenas con una mujer que está dedicada a ese tema. Ahí va ya el hilo conductor. Nos encontramos con una mujer que está justamente interesada en estas ballenas, que no tiene nadie que las proteja y que ella entiende que su mayor enemigo es el ser humano. Ella sabe, se anticipa a que esta especie es posible que termine desapareciendo por culpa de la caza indiscriminada que hace el ser humano sobre un ser que podrían considerar menor. De hecho, uno de los compañeros en el Museo de la Ballena, en donde ella trabaja, le dices que tienes demasiada compasión, no son ni siquiera tan inteligentes, y ella dice, a mí no me interesa la inteligencia, ¿no? A mí lo que me interesa es que son seres vivos, ¿no? Esta arrogancia otra vez de la humanidad por pensar a otros seres que pensamos que no son racionales, o bueno, que no son racionales como nosotros, por pensarlos inferiores por esa misma situación, cuando esas especies nos han enseñado que pueden convivir mejor con el planeta. Me parece algo interesante. Y entonces esta mujer termina recibiendo sin querer la visita de estos seres que considera primero que vienen del espacio, aunque no se lo cree desde el inicio, ¿no? Bueno, en el caso de Spock sí viene del espacio exterior, pero encuentra con estos viajeros en el tiempo que le llevan un mensaje de esperanza. Y ahí está el asunto. Seres de otro planeta, seres de otro tiempo que llegan con un mensaje de esperanza. La siguiente recomendación que voy a hacer es Terminator. Y es una película que pues ya está por demás vista por muchísima gente. Ustedes seguramente la han visto incontables ocasiones. No me voy a clavar tanto en ella. Es una película de 1984, la dirige James Cameron, el guion es de Cameron y Gail Ann Hwyd y también de Harlan Ellison, y la protagonizan, pues bueno, ya lo sabemos, Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn y Linda Hamilton. Más adelante, con mi última recomendación, les voy a decir por qué pensé en Terminator, pero es que me parecía muy interesante darle una nueva lectura a esta película. Normalmente, y seguramente a ustedes también les ha pasado, yo he visto infinidad de veces esta película y siempre he pensado más en esta película como una cinta de acción, ¿no? Inclusive las secuelas que han salido después, las que no ha dirigido James Cameron, o sea, no la 1, no la 2, pues se han enfocado, si bien también un poco en estos temas filosóficos y demás, pues más en el tema de la acción, ¿no? Y sobre todo porque recordamos más dentro de la saga los logros técnicos y la espectacularidad de la Terminator 2, que también dirige James Cameron y que se conecta
perfectamente con esta cinta, pero no le había dado una lectura que al volverlo a revisar y pensado justamente en cómo iba a conectar estas cintas, me pareció muy interesante. Nos encontramos en el inicio en Los Ángeles en el año 2029, es decir, dentro de 9 años de nuestra era, y encontramos que es un mundo en el que las máquinas se han puesto en contra de los seres humanos. Más adelante dentro de la película se nos menciona que estas máquinas pues fueron creadas justamente como armas para defensa, ¿no? Entrecomillado, de cierto país, de ciertos intereses, de lo que sea, ¿no? Pues bueno, el personaje, uno de los 3 personajes principales, que es Reese, interpretado por Michael Biehn, le termina diciendo al personaje de Sarah Connor, interpretado por Linda Hamilton, que en algún momento estas máquinas pues terminaron diciendo, bueno, si estos son enemigos que son humanos, pues entonces también quienes nos crearon son enemigos, y finalmente esa arma o ese artefacto de defensa que se había trabajado se puso en contra de la humanidad, ¿no? Y les digo, me había clavado más en el asunto de la acción, de cómo el personaje del Terminator de Arnold Schwarzenegger termina siendo una presencia muy emocionante, de las persecuciones, también inclusive del uso de la tecnología, espectacular también para su momento, creaciones de Stan Winston, estos robots que tuvo que hacer, estos mecánicos, estos personajes también de stop motion que terminaron engranando la película de Terminator de 1984. Me gusta mucho la idea de cómo, aunque desde luego que si alguien termina pensando de más la película de Terminator, sobre todo el elemento central que va dando vuelta a la cinta, pues puede llegar a llevar a uno a enloquecer, porque pues igual y no tiene sentido. Pero es algo que no creo que termine resultando, que no siento que es algo que estorbe. Finalmente es una película que obviamente es ficción, que está tomando una idea que me parece atractiva y que otra vez bajo el hilo conductor creo que resulta muy positivo. Nos encontramos con un personaje de Sarah Connor que tiene una vida, no diría que una vida triste, pero sí una vida mediocre. Es una mesera que sufre el bullying de los clientes, ¿no? Que muchas veces somos muy molestos, ¿no? Por ahí hay una escena en la que un niño hasta le mete un huevo duro en su mandil. Y bueno, en su vida amorosa pues también no tiene nada resuelto. Vive con una roomie con la que se ve que tiene pues que lidiar nada más, porque pues, no va más allá. Y ya, es una vida que está estancada. Y de repente a esta vida estancada se le aparece un personaje como el Terminator que termina por perseguirla. Ella no tiene la menor idea de por qué es eso, y se le aparece otro personaje que es el de Reese, Kyle Reese, quien pues le deja un mensaje pues te está buscando porque tú vas a ser la madre de un hombre que nos va a dar esperanza, ¿no? Entonces este personaje que se siente así pues, sin importancia, termina teniendo una carga que al principio le termina siendo muy, muy fuerte. A lo largo de la película están estas persecuciones, pero también están estos momentos de acercamiento entre Kyle Reese y Sarah Connor. Se acercan dentro de esta situación terrible de la persecución del Terminator y pues terminan concibiendo a un nuevo ser que terminará siendo este famoso personaje John Connor, que es del que le hablaba Kyle Reese, de que le traería esperanza. Hay una escena que me parece muy, muy interesante, en la que Kyle Reese le recita, le dice, pues tengo un mensaje que me dio tu hijo, porque ella le dice, pues ¿cómo crees que yo voy a hacer una esperanza? No me ves, o sea, tengo una vida mediocre, me da miedo todo, o sea, ¿cómo crees que yo voy a ser esta mujer que dices, ¿no? Y porque Kyle Reese le dice, es que
pues yo vine aquí porque quería conocer a la leyenda, esta mujer que le enseñó a pelear, que le enseñó a defenderse, que antes de que comenzara todo, pues la hizo justamente este hombre fuerte que nos tiene a la humanidad todavía en pie de lucha. Y le dice, pues muchas gracias, Sarah. Bueno, el mensaje que le pide John Connor le recite a su madre, a Sarah Connor. Le dice muchas gracias por tu coraje, por hacerlo durante los años oscuros, y en fin. Pero la parte importante que le dice es, lo que te quiero decir de manera muy importante, es que el futuro no está marcado. Y esa es la idea que se va terminando desarrollando a lo largo de la película. Me parece muy interesante cómo el arco del personaje de Sarah Connor termina teniendo esa trascendencia que se nos va explicando al inicio de la película. Ella pone su primer vendaje cuando le disparan a Kyle Reese y le dice, te tengo que vendar. Él dice, qué buen vendaje. Y ella dice, bueno, pues es mi primero. Bueno, ese es el primer vendaje de los muchísimos que irá a dar, que sabemos que irá a poner inclusive también a su propio hijo John Connor o a ella misma durante esos años oscuros a los que se refiere ese mensaje que le dio John. Y también en una escena Reese le deja un arma para que se defienda en un momento en el que él tiene que salir del lugar donde se están resguardando, y esa también es una señal de que esa es la primera arma de las muchas que tendrá ella que ir tomando. El personaje hacia el final de la película es quien toma el mando, quien inclusive termina cargando al personaje de Kyle Reese y se termina transformando, tanto que en la escena final, esta película ya la han visto 4000 veces, es la que termina destruyendo al Terminator con esta famosa frase déjenme, la tengo aquí, you are terminated, fucker, ¿no? Estás exterminado, cabrón, por así decirlo, ¿no? En la escena final, Sarah, después de todo lo que ha sucedido, porque hay una fotografía que es la que le dio John Connor a Kyle Reese, para que Kyle Reese no sabía como por qué, le dice después cuando se encuentra con Sarah que esa fotografía como que hizo un poquito como que se obsesionara a él con ella, que siempre se había preguntado por qué lucía ella con esa cara. Y ella, cuando ya todo termina, está grabándole, ya embarazada de John Connor, está grabando una serie de pensamientos a su hijo que le va a dar en el futuro, y está en México, por cierto, y dentro de esos pensamientos, cuando le dice, te platicaré sobre tu padre, porque pues le dice, es que vas a mandar a tu padre al pasado para que tú nazcas, pero pues es tu padre y va a ser difícil porque pues sabes que no va a vivir. Entonces ese es el punto, como que no tiene tanta lógica si uno lo piensa de más, pero que para mí no importa. Y es el momento en el que le toma a este chico la foto, y entonces, bueno, esa foto termina siendo como todavía más, más alocada, porque dices, bueno, entonces la foto que tenía Kyle Reese y esa tristeza de la que él se preguntaba era porque ella estaba pensando que ya no estaba él, estaba sintiendo esa tristeza por él, ¿no? Pero bueno, al final le dice un hombre que es quien le sirve gasolina, porque se detiene, les digo, en una estación de gasolina de Pemex, porque está en México. Le dice, se acerca una tormenta, y ella dice, lo sé, que es la tormenta de lo que les espera con esto ataque de los robots, y nada más se pone sus lentes y va hacia la tormenta. Es decir, un personaje del futuro le termina dando este mensaje de esperanza, y con esta idea de que el futuro no está escrito, por más de que él venía del futuro y venía a esa misión, y si uno le da vuelta y tenía que concebir a John Connor, pero el futuro no está escrito. Es decir, puede cambiar, y esta es la misión, o este es el mensaje que le da a Sarah Connor. La última película, y ya prometo irme un poquito más rápido, sé que me he clavado con estas ideas, espero que sigan acompañándonos en este podcast de Cinemanet, es Starman. John Carpenter es uno de mis directores favoritos. Les confieso, le entré ya un poco tarde al cine de John Carpenter, pero es un cineasta que siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho los temas que ha metido, y me parece un director que, entre las muchas películas que ha filmado, se encuentra con una que creo yo quizá podría ser Halloween, su película más comercial, posiblemente
además por todo lo que terminó generando. Pero en ese momento Starman fue su película más comercial del momento. La película está protagonizada por Jeff Bridges, muy joven Jeff Bridges, Karen Allen, Charles Martin Smith, y también hay otro personaje que ahorita les digo. Prometo después de subir este episodio enseñarles las 4000 hojas que hice de anotaciones, por eso es que estoy hablando y hablando. Richard Jekyll también es otro de los protagonistas de esta película, pero bueno, básicamente son Jeff Bridges, Karen Allen y Charles Martin Smith, que ustedes ubicarán muy bien por quizá primero por Los Cazafantasmas y también por Los Intocables, la versión película, ¿no?, de Brian De Palma. Y con música de Ennio Morricone, por cierto. Muy importante mencionar eso. En Starman nos encontramos otra vez con una mujer, por cierto. Veamos cómo en estas 3 películas quienes son receptoras de este mensaje de esperanza son mujeres, que terminan justamente evidenciando ese mensaje de esperanza hacia el futuro, o enarbolándolo o llevándolo como antorcha, ¿no? Nos encontramos al personaje de Jenny, que es interpretado por Karen Allen, que ustedes lo ubicarán perfectamente como Marion de la película de Indiana Jones, la primera, y algunos la quieren olvidar, pero bueno, también la 4, ¿no? Este personaje de Jenny está abrumado, está deprimido, porque pues se murió su esposo, que se llama Scott, o se llamaba Scott. Y está en la primera escena viendo unos videos, unos 8 milímetros, un Super 8 posiblemente, de videos de ella con él. Tiene abiertas fotos de él. Ella está bebiendo, fumando, está absolutamente deprimida y se ve que su casa es un desorden por eso mismo. O sea, tiene una vida en la que a ella algo pues ya no le interesa, ¿no? Dentro de eso, y en las primeras escenas de la película, vemos recuerdos de este famoso Voyager 2, que es una nave que a mí me parece fascinante. Primero, porque fue lanzada el 20 de agosto de 1977, un año que para un fan de Star Wars es importantísimo, porque es el año en el que se estrenó esta película. Y segundo, porque es un proyecto fascinante que se lanzó, les digo, este 20 de agosto de 1977, que es al momento el objeto humano que más lejano ha viajado lejos de la Tierra, y también algo que me parece muy importante. Dentro de este Voyager 2, que también es parte fundamental, por cierto, en la serie de Star Trek, en la primera película, y también es parte de una de mis series de televisión importantes, con un episodio o una serie de episodios que me parecen muy emocionantes de X-Files. Es un disco de oro que tiene grabaciones de música de todo el mundo, tiene saludos en 55 idiomas distintos, y tiene datos tanto de la Tierra como de la humanidad. Entonces, y se nos deja desde el principio claro, este Voyager 2 llegó a un planeta muy lejano y pues regresó con alguna otra sonda, también una nave que viene de otro planeta, a la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? En cuanto llega a la Tierra, esta nave es identificada por el ejército de los Estados Unidos y pues bueno, como buen ejército de los Estados Unidos, lo primero que hacen es identificarlo y dispararle, ¿no? Entonces termina en algún lugar en los Estados Unidos esta nave, y algo se desprende de ella, una luz que termina aterrizando en la casa de Jenny. Bueno, para hacerles rápido el relato, se transfigura en el esposo difunto de Jenny, en Scott, que es interpretado por Jeff Bridges, y de ahí empieza una aventura interesante. Jenny obviamente desde el principio lo rechaza, le saca muchísimo de onda. Bueno, además le toca ver la transfiguración, que es un poco grotesca, por cierto, muy al estilo de John Carpenter, ¿no? Es un bebé que termina convirtiéndose en niño y luego en adolescente y luego en adulto, y es una transformación que pues a cualquiera lo volvería loco, ¿no? Jenny observa eso y pues le saca mucho de onda, y al final cuando quiere dispararle porque no sabe qué es esa cosa tan extraña, después de que vio todo eso y se quedó pues, obviamente pasmada, se encuentra con la cara de su difunto esposo que está ahí, ¿no? Entonces este personaje, que por cierto mientras está desmayada Jenny por esta situación tan compleja, manda un mensaje a sus compañeros, a su tripulación de otro planeta, y
lo que dice entre los mensajes que manda es: este es un ambiente hostil. Pues sí, claro, pues es una nave que llegó de otro planeta, lo primero que se hizo fue dispararle y pues lo tumbaron. Entonces dice, pues voy a regresar, este es un ambiente hostil, nos encontramos en el punto de reunión. Lo que sucede a lo largo de esta película es que el personaje de Jeff Bridges, que le podemos decir Scott, aunque no es Scott porque es este ser transfigurado, le podemos decir el ser, así lo tengo en mis apuntes, termina pues pidiéndole ayuda a Jenny, que además ve que es un personaje que sí está entristecido, ve en los videos que es un personaje que tiene amor por la naturaleza, le gustan los animales, y ve que es un personaje interesante que le llama la atención. Entonces, bueno, con ella se emprende este viaje a buscar un cráter donde seguramente llegaron otros seres como él hace tiempo, para poder encontrar el camino de regreso a casa, ¿no? Como otra parte de la historia, quizá la parte secundaria, por así decirlo, nos encontramos con el personaje de Sherman, que es interpretado por Charles Martin Smith, que es un científico del SETI, este proyecto que estaba, no sé si todavía continúa, ahí sí me perdonarán el dato, funcionando con la idea de buscar vida inteligente en otros planetas, ¿no? Ustedes lo ubicaron muy bien por la película de Contacto con Jodie Foster, ¿no? Entonces este personaje lo busca el gobierno de los Estados Unidos y le dice, oye, pasó esto, hay que investigar qué demonios es, y a lo que se va enfrentando es con otro personaje de apellido Fox, que encabeza al gobierno de los Estados Unidos, o bueno, la parte militar del gobierno de los Estados Unidos. Pues son los dos que van buscando esto, pero los dos con intereses distintos. Obviamente Sherman del SETI con un interés científico y también con un interés de, bueno, pues por años hemos estado tratando de buscar vida extraterrestre y de repente se encuentra esto, pues nos parece muy interesante. Y el señor Fox viéndolo como pues, militar, como diciendo, bueno, es que esto es desconocido, no sabemos si nos viene a atacar, entonces lo que vamos a hacer nosotros antes de preguntar, vamos a atacar, ¿no? La película está llena de humor. Me gusta mucho este humor porque pues obviamente el ser transfigurado se está acostumbrado tanto al idioma, se está acostumbrando a las reacciones humanas, a sus actitudes, entonces imita en muchos momentos al personaje de Jenny y eso termina siendo muy refrescante. Hay muchas escenas que están justamente llenas de ese humor y a lo largo del camino de Jenny con este ser transfigurado lo que nos encontramos es cómo ella va encontrando esa compasión y finalmente termina siendo también pues jalada en ese aspecto sentimental por la apariencia de él con su difunto esposo. De hecho, en un momento este ser le dice, pues yo me transfiguré, o sea, yo me puse esta figura para que no sintieras miedo, ¿no? Esa era la idea. Y a lo largo de la cinta, ella, como les digo, se va encontrando que este personaje, aunque pues sí, pues la toma un poquito a la fuerza, ¿no? Aunque también está en la desesperación este personaje porque no sabe a quién más acudir, pues llegó y le dispararon y pues dice, bueno, ella se ve una persona buena, pues voy a pedir su ayuda, ¿no? Quizá un poquito a la fuerza, pero es lo que voy a hacer. Ella va encontrando una compasión y también los dos personajes se van encontrando uno a otro porque finalmente ella desconoce a este ser y este ser la desconoce a ella. Y a lo largo de eso van sucediendo momentos muy emocionantes, obviamente ligado también a la historia de amor de ella con Scott, a quien extraña mucho. Y a lo largo de la película, pues les digo, ella se va encontrando y va teniendo compasión de este personaje porque va encontrando que no hay por qué temerle, porque ella primero pues no le va, o sea, él no le va a hacer daño a ella. Entonces me parece algo muy interesante de esta película. Hay una escena que no les diré en qué momento de la película sucede, por si ustedes no han visto Starman de John Carpenter, pero me gusta mucho la frase. Y con esto voy a cerrar ya este largo episodio de Cinemanet, ya mejor me lo hubiera echado de 1 hora completo. Dice el personaje del ser, el personaje transfigurado en Scott, se lo dice a otro personaje humano, le dice, me interesa mucho su raza porque ustedes en sus momentos más difíciles sacan lo mejor
de sí mismos. Híjole, hasta se me enchiló la piel, me emocioné mucho. Y es una gran frase. Y es una gran frase porque otra vez estamos ante la presencia de un ser que viene de otra parte del universo y que viene a traer un mensaje de paz. A pesar de la hostilidad que está presente a lo largo de la película en contra de este personaje, hay también muchos momentos en los que personajes que sin conocerlos, sin deberles nada ni nada, les van ayudando y se van sumando un poco a la misión de este personaje por regresar a la casa. Obviamente me acordé muchísimo de E.T. de Steven Spielberg. Podríamos decir que es como la versión para adultos de E.T. Pero también, y algo que me parece muy interesante, y por eso lo quería ligar un poquito con Terminator, me hizo pensar en eso. O sea, a partir de esta película es que me puse a pensar en Terminator con esta visión que les digo, ¿no? De un personaje que viene de otro momento, que le da un mensaje de esperanza a un personaje femenino, como en el caso de Terminator a Sarah Connor. Y pensé mucho en eso. Bueno, las similitudes van. Por ejemplo, James Cameron fue parte del equipo de trabajo de la película de John Carpenter, Escape de Nueva York, Escape from New York. Y entonces, bueno, hay muchas cosas que están pues similares, además de que, bueno, Starman y Terminator se estrenaron en el mismo año. Entonces ahí está el hilo conductor, estas tres mujeres. Charlene, que es la personaje, creo que no mencioné el nombre del personaje en Star Trek 4, que recibe esta visita de seres humanos del futuro que le ayudan, porque en el futuro necesitan su ayuda, porque pues, en el pasado la humanidad lo hizo terrible y acabó con una especie como las ballenas que los meten en este lío, ¿no? Con esta sonda espacial. También está en Terminator este personaje mediocre de Sarah Connor, que de repente recibe la información de que su hijo va a ser la inspiración en una batalla apocalíptica contra las máquinas, ¿no? Y que no solamente recibe ese mensaje, sino que también está muy ilusionada por lo, o no ilusionada, sino que está preparada para lo que viene. Recibe un momento de amor, un momento de sinceridad con este personaje de Kyle Reese que terminará siendo el padre de su hijo, y tiene un cambio absolutamente brutal. Y finalmente tenemos al personaje de Jenny, que dentro de su depresión termina salvándose ella misma también. Entonces me parece que son tres películas que funcionan muy bien para estos días un tanto aciagos, para estos días en los que les digo, de repente quisiéramos, o yo me gustaría pensar que podremos volver a ser otros, no solamente en cuanto a cosas como cuidarnos, a sanitizar los espacios públicos, sino a quiénes somos, quiénes éramos, qué queríamos dejar de ese pasado que no nos gusta, y qué actitudes queremos cambiar rumbo hacia el futuro. Quizá no tenemos la visita de algún ser del espacio exterior, de algún ser que viene del futuro para decirnos que las cosas que estuvimos haciendo mal están mal y que nos van a afectar en un futuro próximo. Pero justo como dice el personaje de Kyle Reese, o sea, el futuro no está escrito. No tenemos eso, pero sí tenemos una pandemia que nos ha puesto a reflexionar sobre muchas de estas cosas. Decir, quizá el camino que estábamos tomando era negativo, nos llevó a este gran primer llamado de super emergencia. En el futuro vendrán algún otro virus, vendrá el tan anunciado calentamiento global que está sucediendo, pero con efectos más nocivos. No tenemos ese visitante, pero sí podríamos pensar que quizá la metáfora de ese visitante del futuro o del espacio exterior que nos quiere dar ese mensaje de esperanza es justamente la experiencia de vivir confinados en estos días en la pandemia. Entonces, ahí está.
3 películas que ustedes pueden disfrutar, donde Viaje a las Estrellas 4, Misión Salvar a la Tierra, la pueden disfrutar en Amazon Prime Video y también está a la renta en Cinépolis Click. En Amazon Prime Video, por cierto, está toda la serie de películas de Star Trek y más materiales de Star Trek. Starman, El Hombre de las Estrellas, de 1984, de John Carpenter, la pueden ver en renta o en compra en Apple TV. Y Terminator la pueden ver también en Amazon Prime Video. Ahí, si no me equivoco, tienen que contratar alguno de los otros servicios, creo que es el de Paramount, pero bueno, la verdad es que también si tienen servicio de cable o lo que sea, Terminator es una película que pasan todo el tiempo. Ahí está, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, espero que hayan llegado hasta el final de este super mega episodio. Les prometo darles fotos de mis apuntes para que vean que la verdad es que me quedé corto en lo que les estaba platicando, pero si ustedes quieren seguir platicando de estas películas o, como les decía, de más películas que crean que pueden sumarse a este elemento de seres de otro lugar del universo o de otro momento de nuestro tiempo que vienen a dar un mensaje de esperanza, háganlo en Cinemanet, @Cinemanet Facebook y Twitter, @Cinemanet1 en Instagram y en YouTube. Y también lo pueden hacer a través de mi Twitter personal, que es EnriqueFA86. Recuerden, el mismo año de Star Trek, Misión 4, Misión Salvar a la Tierra. Por cierto, también los invito a @Cinematempo. Es un proyecto de cine e historia en el que estoy acompañado de grandes colaboradores. Así que bueno, ahí podemos hablar y clavarnos en temas de cine e historia. Cuídense mucho. Hagamos caso a este visitante del espacio exterior o del futuro metafórico y cambiemos el futuro, porque este no está escrito y porque como humanidad siempre sacamos lo mejor de nosotros en los momentos más difíciles. Hasta la próxima. Esto fue Cinemanet. Con Charly del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.